de la palabra que el Señor nos da. Esa palabra tiene que saber usted, mi amado, que es la palabra de vida, que es la realidad desde la cual los hijos de Dios son edificados, nutridos. Somos también cada día conformados por esa palabra hasta una realidad de vida llamada Cristo en nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta oportunidad, este domingo que acá en nuestro tiempo Cronos hemos separado, Señor, para compartir la palabra, para poder congregarnos. Señor, más allá de saber que estamos congregados en tu cuerpo, unidos en el mismo espíritu, hoy nos congregamos de manera virtual, Señor, a través de las plataformas o redes sociales para poder compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entender la necesidad que tenemos como hijos de Dios de crecer en el conocimiento de la sabiduría de Dios, de crecer en el entendimiento de la vida que portamos, de crecer, Señor, en todas las áreas que de manera integral un hijo de Dios debe crecer para cumplir el propósito del Padre, para poder también ser esa maravillosa expresión de la vida de Cristo. Señor, ayúdanos a que cada día podamos comprender tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra también dice, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Pero también tú en tu palabra dijiste, Señor, que eras esa verdad. Tú eres esa verdad. Por lo tanto, hoy nosotros cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo, hablamos de ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los amigos, hermanos que están conectándose en esta mañana. Oramos, Señor, para que todos aquellos que están cargados, fatigados, frustrados, con opresiones o depresiones en su vida, Señor, puedan hoy recibir la palabra, la cual trae sanidad, Señor, desde la realidad del Espíritu a esas almas, Señor, que han estado quizás llenas de situaciones complejas. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados. Entonces, una vez más, saludarles y listos para tener hoy nuestro tiempo de palabra. Ya aquí estamos conectados, estamos listos para avanzar en esta mañana. Hoy quiero que compartamos un poco acerca de un tema que hemos denominado el poder de la sabiduría de Dios. El poder de la sabiduría de Dios. Al hablar de este tema, nosotros tenemos que saber que la sabiduría de Dios no podemos concebirla como algo aparte del mismo Dios. La palabra nos habla que la sabiduría de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24, el texto dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este texto debe entenderse en su contexto. El contexto del texto que acabamos de leer nos muestra que los judíos siempre estaban pidiendo señales, señales del cielo. Usted recuerda cuando Jesús predicaba, ellos le decían, si para creer en ti, haznos una señal, muéstranos una señal. Pues los judíos siempre estaban pidiendo señales, pero también el texto anterior dice que los griegos, que eran ya otro grupo, gentiles, estaban buscando siempre sabiduría. A ver, bueno, ¿qué sabiduría tiene este que me habla de estas nuevas cosas? Y los judíos decían, a ver, ¿qué nos muestra este? Y los griegos, ¿qué nos enseña este? ¿Qué sabiduría? Pero Pablo dice, ellos piensan de esa forma, mas para los llamados de Dios, o sea, los llamados de Dios, Pablo dice, incluyendo griegos y judíos, o sea, todas las personas, también nos incluye a nosotros. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En otras palabras, Cristo es la señal que los judíos pedían, pero también Cristo es la sabiduría que los griegos perseguían. En otras palabras, no hay nada que el hombre pueda tener para poder caminar o creer a Dios o creerle a Dios que no esté en Cristo. De manera, mis amados, que hablar del poder de la sabiduría es también llevarnos en esta mañana a entender, por ejemplo, el alto porcentaje de problemas en los cuales la gente constantemente se mete
tiene que ver por la falta de la sabiduría de Dios. Partamos del punto que la sabiduría de Dios es Cristo, ya lo dijimos para nosotros, que el poder de Dios es Cristo. Tenga en cuenta esto, la mayoría de problemas son el resultado de la ausencia de la sabiduría de Dios en las personas. Por lo tanto, para salir de esos problemas se requiere la sabiduría de Dios. Cristo mismo como una vida real en nosotros, desde la cual vamos creciendo en la sabiduría para entonces poder obrar de acuerdo a lo que realmente se requiere o se necesita obrar. Cuando usted lee la palabra o la Biblia, la Escritura, cualquier libro que usted lea de la Escritura, usted tiene que identificar, como todo hijo de Dios entendido que usted es, todo hijo de Dios entendido en los asuntos de la palabra de Dios, identificará en cada libro de la Biblia a Cristo. No se trata en esta mañana de que veamos a Cristo o hacer un estudio de Cristo en cada libro de la Biblia. Solo quiero que veamos que, por ejemplo, el libro de Proverbios es el libro donde Cristo aparece como la sabiduría. Usted puede darse cuenta cómo el escritor de Proverbios nos muestra a la sabiduría personificada. Si usted lee el capítulo 1, el versículo 20 en adelante, muestra cómo la sabiduría opera. Esos capítulos 1 al 9 de Proverbios son una radiografía de la sabiduría de Dios, pero en Proverbios está enfocada a la vida de los hijos, a la vida de los jóvenes, a la vida de los papás, de las mamás, a la vida de los gobernantes y a la vida de los matrimonios. De manera que la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, es el remedio, por así decirlo, para todas las falencias que como seres humanos hemos tenido. Toda necesidad, toda falencia del ser humano será llevada a una solución perfecta cuando la sabiduría de Dios, que es Cristo, opera en el corazón de los hijos. De manera, mis amados, que el libro de Proverbios tiene un tema único y es la sabiduría hablando. La sabiduría habla a los hijos, la sabiduría habla a los padres, la sabiduría habla a los gobernantes, la sabiduría habla a los matrimonios, la sabiduría habla a la mujer que es sabia, habla al hombre que es trabajador, la sabiduría habla a todos. No puede usted ver la sabiduría como algo que podemos adquirir fuera de Cristo, porque la sabiduría que se adquiere fuera de Cristo, la palabra nos muestra que esa sabiduría es del mundo y no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. De manera que quiero leer así rápidamente Proverbios 1:20, varios versículos allí. Recuerde que partimos de 1 de Corintios 1 también, capítulo 20, versículo 24, pero vamos a leer hoy Proverbios 1:20. Y note lo que dice el versículo 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré, dice, ojo con esto, mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Hablar del poder de la sabiduría de Dios, mis amados, tendríamos que establecer claramente el fundamento de lo que ya les he estado diciendo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y miremos cómo Salomón en el capítulo 1, verso 20, muestra la sabiduría no como algo, sino como alguien que está hablando. Tenga en cuenta, en primer lugar dice que la sabiduría clama en las calles. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual la sabiduría, que es Cristo en este texto, clama en las calles? Porque en las calles hay un montón de gente que no tienen rumbo. Lo que está haciendo alusión es que en las calles la gente está, quizás algunos sin saber qué hacer, y está a manera de clamor diciendo, yo soy quien tiene la respuesta para lo que tú
puedes y necesitas hacer. Pero también encontramos que la sabiduría alza su voz en las plazas. Salomón usa estos lugares, calles, plazas. Las calles porque hay gente que van de aquí para allá, de allá para acá, a veces sin saber qué hacer con su vida. En las plazas se reúnen las personas a comprar, a negociar, a hacer sus negocios. Era el centro de los negocios. En otras palabras, la sabiduría es importante también en los negocios. O sea, Cristo como sabiduría. Pero luego dice, clama en los principales lugares de reunión, en los auditorios, donde está la gente que de repente también tiene ideas, tiene proyecciones. Pero note, dice también clama en las entradas de las puertas. Hemos visto varios lugares. Número 1, clama en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión o los grandes auditorios, y en las entradas de las puertas. En las entradas de las puertas, esa expresión es muy importante, porque era donde se reunían los sabios de la ciudad para tomar decisiones de acuerdo a la ciudad. O sea que en las puertas de la ciudad se legislaba, se hablaba de la ley. ¿Qué ley podemos establecer para la ciudad para que las cosas mejoren? Lo que está diciendo el sabio Salomón es que la sabiduría, Cristo mismo, es requerida. Escúcheme, amado, ¿sabe por qué el mundo está como está? ¿Por qué las familias están como están? Porque la sabiduría no está ni en la gente que está en las calles, no está en los negocios, en las plazas, no está en los lugares de reunión, no está en la gente que legisla en nuestras naciones. Por más que nosotros pensemos que X persona es la mejor para ocupar un cargo público, si la sabiduría, que es Cristo, no opera desde el corazón o el espíritu de esa persona, nada será, escúcheme, suficiente, nada traerá cambio. Hermanos, note, lo que vimos en el versículo 20, a manera de introducción, es que la sabiduría tiene un clamor. O sea, Salomón muestra la sabiduría como con un clamor, y ese clamor es por todas partes. Ya vimos en todos los ámbitos de la sociedad, repito, lo vimos clamando en las calles, en las plazas que son los centros de negocio, en los grandes auditorios donde se reúnen las multitudes, en las puertas de la ciudad donde se reúnen los legisladores. Lo vimos clamando, la vemos clamando. Pero hay un detalle muy interesante al cual yo quiero que veamos algunas cosas importantes acerca del poder de la sabiduría de Dios. Primero, Salomón nos muestra, aparte de lo que vimos, que cuando la sabiduría es recibida y entra al corazón del hombre, la sabiduría desarrolla el carácter de Dios en el hombre. La sabiduría desarrolla el carácter de Dios en el hombre. Voy a ponérsela de esta manera. La sabiduría, entre paréntesis, Cristo, desarrolla el carácter de Dios en el hombre. La razón por la cual Cristo vive en ti no es para que tú te sientas satisfecho y feliz de que Cristo vive en ti, entonces tú estás tranquilo y escapaste del infierno. La sabiduría que es Cristo vive en ti es para que a través de nosotros, donde esa sabiduría ha sido depositada a manera de vida, se desarrolle paulatinamente en un proceso, en una realidad progresiva, el carácter de Dios. Y aquí es el punto clave, amados. Mire, si nosotros no tenemos claro el concepto de la sabiduría de Dios que es Cristo en nosotros, vamos a estar constantemente en problemas. Ahora, los problemas suelen llegar. El detalle es que cuando la sabiduría ha hecho su habitación en nosotros, tenemos toda la capacidad que Dios nos ha dado para poder salir adelante en medio de cualquier problema, salir adelante en las situaciones, y aparte de eso, también el carácter de Dios en nosotros se va haciendo una realidad. Hay una pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. A pesar del tiempo o como resultado del tiempo que llevamos de conocer la palabra de Dios, la pregunta es, ¿el carácter de Dios se ha estado formando en ti? La pregunta es muy importante, amados. ¿El carácter de Dios se ha estado formando en nosotros? ¿O cada día vemos que como que aflora ese carácter humano, adámico, como que pareciera que constantemente estamos, en vez de crecer en el conocimiento de la sabiduría de Dios, decrecemos en esa realidad y como que crece ese carácter contrario, negativo? Yo quiero que usted se dé cuenta que
Proverbios en sus primeros capítulos muestra tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Habla del simple, nos habla también del escarnecedor y nos habla también del burlador. El simple es aquella persona que no tiene en su vida la capacidad de poder determinar o discernir a manera de sabor qué es lo que le conviene. Entonces cualquier cosa le conviene. Por eso es que usted ve que en uno de esos capítulos habla que la mujer extraña se para en la calle y le dice al simple, ven acá, y lo envuelve, porque el simple en la escritura, más en este caso de Proverbios, es aquella persona que no tiene sentido en la vida. Aquella persona que dice, no sé qué voy a hacer, lo invitan a donde quiera, lo acepta, cualquier bus le sirve, no tiene un propósito determinado, no tiene una visión clara. El simple no tiene un punto de partida, ni mucho menos una meta establecida, de manera que lo que la sabiduría quiere es que la gente deje la simpleza. Tenga en cuenta que uno de los clamores de la sabiduría es dejen la simpleza. En otras palabras, tengan fundamento, tengan proyecto de vida, tengan el enfoque, porque la sabiduría, que es Cristo mismo, es el propósito mismo de Dios, que es el que enfoca a los hijos de Dios hacia el progreso de la realidad de la vida de Cristo. Entonces dijimos que están los simples, están los burladores, y están también los escarnecedores. Hay tres grupos de personas. No quiero hablar de los tres grupos. Solo quiero que veamos que la sabiduría quiere alcanzar, que es Cristo, a todos los tipos de personas para que ella tenga una manifestación a través de la vida de cada uno de nosotros. Los problemas, repito, si tienes hoy un problema, qué sé yo, familiar, amados, en todas las familias hay problemas. El detalle es que cuando la sabiduría ha tenido reposo en nosotros, ha comenzado su incremento en nosotros, entonces es el carácter del Hijo de Dios desarrollándose en los hijos de Dios. Interesante eso, el carácter del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, desarrollándose, incrementándose en nosotros. Te voy a decir algo, si tu carácter no muere para que el carácter de Cristo crezca en nosotros, entonces nos pasaremos la vida simplemente recitando textos bíblicos, hablando de historias bíblicas y yendo a congregarnos a un lugar, pero no hacemos nada más. O sea, que la razón para la cual Dios te ha establecido en esta tierra no se cumple. La razón, tú sabes que es que el carácter de Dios, que es invisible, se vea a manera visible en el carácter de los hijos. Entonces, la sabiduría desarrolla el carácter de Dios en los hijos de Dios. Por eso es que los versículos, capítulo 2 también nos habla de Proverbios, algo muy interesante, versículo 10 y 11 del capítulo 2 de Proverbios. Voy a leerlo ahorita. Capítulo 2 de Proverbios, versículos 10 y 11. Mis amados, es una pregunta que tiene que hoy circundar en nuestra mente. ¿Cómo está nuestro carácter frente a la sabiduría que el Señor nos ha dado? ¿Si estamos operando en el carácter de Dios o estamos operando en nuestro carácter? El versículo 10 dice de Proverbios 2, la sabiduría vendrá a tu corazón. Note, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Tenga en cuenta esto, que la sabiduría viene al corazón. ¿Qué es el corazón? Es el centro donde las decisiones se llevan a cabo. Las decisiones de un hombre se toman en el corazón. Por eso es que Dios siempre habla del corazón. Mis amados, si la sabiduría de Dios, que es Cristo, ha sido impartida por Dios en nuestro corazón, entonces tiene que haber un resultado en la vida de los hijos. No podemos seguir con ese pensamiento de que como Cristo vive en mí, yo soy salvo por gracia, estoy en la gracia, no en la ley, entonces yo hago lo que quiera. No, si la sabiduría de Dios ha sido depositada en ti a manera de vida, tenga en cuenta esta expresión, no a manera de conceptos, no es que usted es más inteligente, porque usted puede saber la Biblia todos los versículos, hasta las comas se las puedes saber, pero no se trata de lo que sepas de ella, se trata de lo que en ti se ha hecho vida de la sabiduría de Dios. De tal manera, mis amados, que esa sabiduría de Dios desarrolla el carácter de Dios
en los hijos. Tenga en cuenta dónde fue que Dios colocó la sabiduría. En el corazón. Te hago una segunda pregunta. ¿Estás operando, actuando, viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios que es Cristo, la cual el Padre puso en tu corazón? ¿Estamos viviendo y operando de acuerdo a esa sabiduría? ¿O sencillamente estamos operando de acuerdo a un entendimiento humano, sabiduría humana? Necesitamos crecer en la sabiduría de Dios para poder vivir en una constante experiencia con esa sabiduría y poder experimentar el poder de la sabiduría. No a manera de experiencia sensitiva o sensorial, sino a manera de experiencia de vida, mis amados, que es lo que Dios quiere. De tal manera que la sabiduría no es algo pasivo dentro de nosotros. O sea, Cristo no es algo que se te impartió de manera pasiva para que sigas pasiva. ¿Sabes qué analizamos o qué puedo ver en estos tiempos? Una iglesia pasiva esperando que el tiempo transcurra. Pero yo quiero desafiarte en esta mañana. Si Cristo como sabiduría de Dios ha sido impartido por la obra del Espíritu dentro de tu corazón, hablando del corazón como el interior del hombre, entonces ese estado de pasivo, ese estado de conformismo, ese estado de pereza, ya no podrá seguir siendo el estilo de vida que tú puedes continuar llevando. Tenga en cuenta que el proverbista Salomón, en el Proverbio 6 es fuerte, les habla a los que son perezosos, porque lo que él está diciendo es cuando alguien es empoderado con la sabiduría de Dios, jamás podrá seguir viviendo en el vicio, en la pereza, en el conformismo y en todos los asuntos que la naturaleza pecaminosa produce. Porque la sabiduría de Dios lo que hace es traer una transformación primeramente al poseedor de ella y luego a todos aquellos que están en su entorno, en su contexto, que van siendo en un proceso paulatino entendidos y viendo la evidencia del testimonio de un hombre y una mujer que porta la sabiduría de Dios. Cuando operamos en la sabiduría de Dios, entonces nos damos cuenta a qué se parece un hombre cuando el carácter de Dios se está incrementando en él. Nos damos cuenta a qué se parece un padre de familia cuando es gobernado por Dios, a qué se parece una mamá cuando es gobernada por Dios, a qué se parece un hijo, un adolescente, un joven cuando Cristo es el que gobierna. Porque una cosa es el aspecto real e integral de un hombre cuando Dios es quien lo gobierna, a cuando lo gobierna la religión. Entonces la sabiduría o Cristo mismo en ti no es algo pasivo. Si cuando te comenzaron a hablar de las verdades del reino, la gracia y el nuevo pacto, te convertiste en pasivo, tú no entendiste la palabra. Muchos cuando oyeron el mensaje del nuevo pacto, la gracia, el reino de Dios, entonces ya dejaron de hacer las cosas que hacían. Antes lo que hacían, si ofrendaban, si diezmaban, si servían en un ministerio, si hacían alguna cosa, ya no lo hacen porque entonces ya sienten que están completos. El detalle es que esa manifestación es totalmente opuesta a lo que la sabiduría de Dios en el corazón del hombre produce, porque lo que la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, produce en el hombre, no es más que alguien que es levantado a entender todas las cosas que en Cristo han sido hechas y a caminar de manera completa, sin ansiedades y sin inseguridades y sin temor, sirviendo, honrando a Dios desde esa realidad. Si tú ya no haces lo que hacías según tú en la obra o para Dios, ahora entonces necesitas conocer el poder de la sabiduría de Dios. De manera, mis amados, que también la sabiduría de Dios en nosotros no nos vuelve robots. No nos vuelve robots. No, tenemos una voluntad que el Padre nos ha dado. El detalle es que la sabiduría de Dios, que es Cristo en nosotros, lo que ha hecho es que nosotros podamos alinear nuestra voluntad. Y ese alinear de nuestra voluntad a la voluntad de Dios no se puede producir a menos que nosotros cada día tengamos una renovación del entendimiento, Romanos 12, porque al tener la renovación de nuestra mente o del entendimiento, vamos comprendiendo que ya no es mi voluntad, sino que hay un comprender, hay un entender de lo perfecto, de lo bueno y agradable que es la voluntad de Dios, hablando del Cristo mismo. De manera que la sabiduría necesita hombres y mujeres que se dejen formar el carácter de Dios en ellos. Segundo, que sepan que si viven una vida pasiva,
una vida tranquila, una vida conformista, conformado al sistema. La sabiduría de Dios lo que hace es moverte de ese conformismo para que sea conformado a la imagen del Hijo. Ya vimos entonces que se encuentran tres tipos de personas en estos capítulos a los cuales la sabiduría constantemente habla. Vimos al simple, vimos al burlador y vimos al insensato. De manera, mis amados, que entender el poder de la sabiduría de Dios es entender la manera más maravillosa de cómo Dios quiere que andemos. Si hablamos de esto, podríamos leer las múltiples veces que el apóstol Pablo repite, para que andéis como es digno, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra. Entonces, quiero que veamos un momentito Proverbios capítulo 9. Allí Proverbios capítulo 9. Voy a leer para que hagamos un paralelo en lo que nos muestra acá el escritor de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 9. Busque su Biblia, por favor. Capítulo 9 de Proverbios. Y dice lo siguiente. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dice. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Luego dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Pasemos al versículo 13. Note, aquí en el capítulo 9 muestran un paralelo entre la sabiduría y la mujer insensata. Aquí la mujer insensata no está hablando literalmente de una mujer, se refiere a la persona que no tiene la sabiduría. Hay aquí un paralelo entre la sabiduría, que es Cristo, y el ser humano sin la sabiduría de Dios. Verso 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados, dice, están en lo profundo del Seol. Note que capítulo 9 de Proverbios nos muestra un paralelo. Vamos a hacer ese paralelo, la sabiduría y la insensatez. O sea, solo nos muestra dos tipos o dos ámbitos. El ámbito de la sabiduría, que es Cristo, y el ámbito de la insensatez, que es el ser humano sin Cristo. Y ese ser humano sin Cristo incluye a los que están en congregaciones, en las mezquitas, en todos lados, que no tienen la revelación de Cristo. Ojo con esto, que es muy importante. Entonces, la sabiduría, ¿qué hace? Número 1, edifica la casa. ¿Y qué hace la insensatez? Alborotadora, que en hebreo es igual a chismosa. ¿Verdad? Vea el paralelo. La sabiduría edifica, más la insensatez, que es alborotadora, chismosa. ¿Qué hace el chisme? Destruye. O sea, lo opuesto a qué? A lo que la sabiduría hace. Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa. Tenga en cuenta que allí en los primeros versículos del capítulo 9 hay unos verbos interesantes. Edificar. Cuando leemos edificar, que la sabiduría aquí personificada edifica la casa, vamos a tener que ir automáticamente a Mateo 16, cuando el Señor le dice a Pedro, después de Pedro tener la revelación, le dice que sobre esta roca, o sea, la revelación de Cristo, edificaría el Señor su eclesía, o sea, su casa. Note, esto es muy importante, amados. O usted está en Cristo siendo edificado por la sabiduría, o usted está en el ámbito de la insensatez, siendo alborotador y chismoso, destruyendo. Ser chismoso, usted conoce eso. Usted conoce a qué se trata eso. Pero cuando alguien está en el cuerpo de Cristo, vive todavía en este tipo de cosas, es una evidencia que no conoce a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
Conocen a Cristo como algo histórico, como si Cristo fuera un ser humano más, pero Cristo no es un ser humano. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué hace la sabiduría entonces? Edifica. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como un proceso continuo? Una edificación constante. En Pedro dice que nosotros somos edificados como casa espiritual. Pero note, somos piedras vivas que estamos siendo colocadas en el edificio de Dios. Amado, mire, si pasan los años, si usted no está creciendo en edificación de su vida y en edificación de la gente con quien usted camina y habla, necesitamos mirar si está la sabiduría en usted como una vida real. Cristo está en usted, pero usted quizás no está en él. Entonces, estar en Cristo es ser edificados como casa espiritual. Pablo dice entonces que también debemos ser edificados como casa espiritual. Vamos con el paralelo entonces. La sabiduría edifica la casa y la insensatez es alborotadora, que es igual a chismosa, o sea, destruye. Segundo, la sabiduría al edificar su casa labra las 7 columnas, ¿verdad? Las 7 columnas. No es aquí que digamos y qué significan 7 columnas. No es un misterio ni nada de esas cosas. Aquí el punto clave es el número 7. O sea, cuando somos edificados por la sabiduría de Dios, nosotros comenzamos a caminar y a vivir en la perfección y en la plenitud de Dios. El número 7 es completo, perfecto, pleno. ¿Lo tiene claro? O sea, ese edificar, el primer verbo, habla de proceso. Pero ahora viene el proceso de labrar. Una cosa es edificar algo, otra cosa es labrar. Tienes la pared en tu casa, ahora vas a labrar algo ahí. Es con un cincel allí labrando, hasta sacar una figura. Tenga en cuenta lo que la sabiduría hace. Labra las 7 columnas. La vida de los hijos de Dios, ¿sabe dónde está cimentada? En la perfección de Cristo. La vida de los hijos de Dios está fundamentada en la perfección de Cristo. Pero lo opuesto a eso dice que la insensatez, verso 13, después de ser alborotadora, dice, es simple. Simple, ya viste que la palabra simple es alguien que no tiene propósito. Alguien que está fuera del propósito. Como no tiene propósito, entonces cualquier bus le sirve. Como no tiene propósito, no tiene fundamento, no está fundamentado en la edificación ni en la labranza de la perfección de Dios. Escúcheme, hay momentos en su vida en el cual usted se la pasa mirando las imperfecciones de otros y también las suyas. Pero déjeme decirle, amado, que la palabra nos habla en Hebreos, esta carta gloriosa, que el Padre con un solo sacrificio, el de su Hijo, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Padre a usted lo ve perfecto, pero esa perfección es un proceso donde elaboró esas 7 columnas. O sea, ese número 7 tiene que ser claro en usted. La sabiduría edifica, pero también labra. Cada día, a través del proceso de entendimiento que los hijos de Dios vamos adquiriendo y creciendo en él por la obra del Espíritu Santo, vamos siendo establecidos, posicionados en la perfección de Dios. Los hijos, el padre ve a sus hijos, ve a la iglesia, ve al cuerpo de su hijo, establecidos en la perfección del Hijo. El Padre no te ve diferente a como ve a Cristo. El problema es que a veces tú no lo entiendes y te ves como un simple, sin propósito, sin entendimiento, sin objetivos en la vida, sin enfoque. ¿Y usted qué hace, hermano? No aquí pasando la vida, aquí pasando el tiempo, aquí haciendo pereza. Gente que no tiene la visión clara, pero para eso es que el Padre en Cristo te ha enviado la sabiduría, el mismo Hijo. Necesitamos conocer a Cristo como la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, labró sus 7 columnas, mientras que la insensatez es simple. Ejemplo de un simple, hagamos esta casa. No, pero no hagamos tanto hueco para las bases. No, eso aquí ni temblores hace. Un ejemplo. Eso, bajemos 30 centímetros y ya hacemos las bases y hacemos 3 pisos. Es lo opuesto a la perfección de Dios. Lo insensatez representa lo adámico. Adán,
que nunca quiere edificar, nunca quiere ser edificado, nunca quiere ser labrado por Dios para que el carácter de Dios se manifieste. Tenga en cuenta lo que Jesús dijo en Mateo 7. El que oye mi palabra, la palabra es Cristo mismo. Ojo, y la hace, ese hacer es dejarse formar por esa palabra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que cavó y ahondó. Interesante esto, amado. ¿Usted cree que el simple va a cavar y ahondar? El simple simplemente dice, no, hagámosle eso, aquí ni llueve. Dice que a contrario del que oye la palabra y no la hace, es un simple. Es comparado con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. O sea, entonces veamos el paralelo. O usted está en la sabiduría que es Cristo, o usted está en la insensatez que es Adán. ¿Está claro, amado? ¿Dónde estamos? Necesitamos ser edificados por la sabiduría, ser labrados por la sabiduría en la perfección del Padre. Usted no puede alcanzar la perfección de Dios por sus obras, pero la perfección de Dios que es Cristo sí lo alcanzó a usted. Entonces, eso tiene que irse incrementando hasta que como sabiduría forme el carácter del Hijo en nosotros. Seguimos con el paralelo de Proverbios 9. Luego, en tercer lugar, la sabiduría hizo un sacrificio perfecto. Dice el versículo, mató sus víctimas. ¿Verdad? Mató sus víctimas. ¿Eso de qué nos habla? Del sacrificio perfecto que el Padre hizo. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos ser uno con el Espíritu vivificante, ser salvos, haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas, haber sido librados de la naturaleza adámica, haber sido librados del acta de los decretos que nos era contraria. Un sacrificio perfecto. Pero miren lo que dice de la insensatez. Es ignorante. O sea, cuando alguien ignora el sacrificio perfecto de Cristo, vive de acuerdo a la insensatez. Amado, mire, tengamos claridad. Yo no sé si usted hoy está allí contento escuchándome o no me amará más, pero si usted sigue en ignorancia de la obra que Dios ha hecho en Cristo, usted sigue en el ámbito de la insensatez, aunque se congregue, aunque haga cosas. Por lo tanto, la ignorancia es el peor enemigo de los hijos de Dios. La ignorancia es el peor enemigo de los hijos de Dios. Escúcheme esto, o usted está en el conocimiento del sacrificio perfecto de Cristo o está en la ignorancia. Ignorancia en la Biblia es sinónimo de tinieblas, sinónimo de oscuridad mental. Por eso es que la palabra dice en 2 Corintios 4:4 que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. ¿Verdad? Para iluminarnos desde adentro hacia afuera. Usted no puede pretender seguir, que pase el tiempo cronológico que Dios le dio en esta tierra y seguir. No, yo no quiero esforzarme mucho para entender esas cosas. Eso es el nuevo pacto que el pastor predica, esa es la gracia del reino. No, yo me congrego nomás, alabo al Señor, me congrego. No, esa es insensatez. Dios siempre está hablando de sabiduría, de insensatez. ¿Se acuerdan? Mateo 25, vírgenes prudentes, sabias, vírgenes insensatas. Siempre hay dos ámbitos. Adán, Cristo, lo vemos desde el comienzo, Esaú, Jacob, lo vemos Ismael, Isaac. Mejor dicho, amados, ¿en qué lado usted todavía considera que está? La evidencia de lo que somos y vivimos es lo que determina si usted ha estado siendo edificado por la sabiduría. Entonces, la sabiduría edifica la casa, la insensatez es alborotadora y chismosa, o sea que destruye. Labra las 7 columnas, eso habla de la perfección de Dios, establecidos en su perfección, pero la insensatez es simple. No, que cuento eso de entrar en el propósito, no. No tiene propósito, no tiene proyección. La sabiduría hizo un sacrificio perfecto, Cristo. La insensatez ignora el sacrificio de Cristo. Pero miren lo que más sigue. La sabiduría mezcló su vino. Dice el texto, vengan, beban del vino que he mezclado. Interesante es, Jesús habla que él, su palabra, su mensaje, lo que él traía era el vino nuevo.
pero decía que no podía ser depositado ni entendido por los hombres de la época porque los consideraba el Señor unos odres viejos. Entonces, la sabiduría mezcló su vino. ¿De qué habla el vino? Habla del estado, del ámbito de plenitud y gozo donde el Padre puso a los hijos en el Hijo. Vino nuevo, ¿se acuerdan las bodas de Caná? El vino mejor para lo último, es el gozo, la plenitud de Dios, la alegría que produce el Espíritu en nosotros. Pero ¿qué dice de la insensatez? Dice que se sienta a la puerta, ¿verdad? Se sienta a la puerta, y no se sienta a la puerta para predicar, sino para ver quiénes pasan, para invitarlos a sus cosas malas. Interesante eso, ¿no? O sea que cuando nosotros no entendemos que el vino de Dios, hermanos, para decirlo así, el vino de Dios es la vida de Dios que fue impartida por el Cristo eterno y manifestada a través de un pacto eterno. Por eso no podían los judíos entender a Cristo, a Jesús y su mensaje, porque ellos eran unos odres viejos con un vino viejo. Por eso Jesús les dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se va creciendo y rompe el odre y ambos se pierden, ¿vale? Mezcló su vino. Y para avanzar eso, ¿sabe que eso de que se sienta a la puerta? Cuando usted ve que alguien todo el tiempo está sentado a la puerta de su casa, ¿usted qué piensa? Hombre, no tiene nada que hacer. ¿No cree usted? No tiene trabajo, no tiene proyección, no le importa estudiar, no le importa nada. Sentado en la mesa solo que mirando a él. ¿Quiénes pasan? Y mire cómo va aquel. Y hablando, y a los que puede invitar para enredarlos en sus asuntos, los enreda. Esa es la vida adámica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Luego dice, puso su mesa. La mesa habla de la provisión del pan de vida. Recuerden que en Juan 6 Jesús dice, yo soy el pan de vida. La sabiduría es el pan de vida. Pero luego dice claramente que aquí la insensatez es personificada en una mujer, pero es Adán, la vida adámica. Esta insensata, dice, hace desviar a los que van por el camino correcto. Interesante eso, ¿verdad? A diferencia de la mesa con el pan, la insensatez hace desviar, o sea, el pan que la insensatez ofrece es un pan que trae ceguera, pero el pan de vida que la sabiduría, Cristo mismo nos ha dado, el pan vivo que descendió del cielo, es el pan que produce vida, es el pan que produce luz, es el pan a través del cual usted y yo vamos creciendo y los velos van cayendo, vamos siendo edificados en esta realidad de vida. Mis amados, necesitamos conocer el poder de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir si todavía hay cosas que conservo de la insensatez o de Adán o de aquella vida de la cual Dios ya me sacó. Entonces, este paralelo corto es muy interesante. Quiero que vean que el verso también dice, el 9, los versos iniciales, dice que la sabiduría quiere que todos conozcan su realidad. Y su realidad, allí la compara con vino y pan. Venid, comed mi vino y mi pan. Ya vimos que el vino es el gozo de la vida de Dios en Cristo en nosotros, por la obra del Espíritu, y el pan es la palabra, Cristo mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Podríamos hacer este paralelo y decir, sin el ánimo de ofender, que la insensatez es el mismo ámbito de la religión. El mismo ámbito de la religión. Hay gente en la religión, en una congregación, alborotadoras, chismosas, simple, ignorante, se sienta en las puertas de su casa, no tiene visión, no tiene propósito, hace desviar a los que van por el camino correcto. Pero la sabiduría edifica la casa, labra a los hijos, los procesa en la perfección del Padre en Cristo, los ha hecho perfectos, hizo un sacrificio perfecto, mezcló su vino, puso la mesa, la provisión del pan de vida, pero quiere que todos comamos de ese vino y de ese pan que es Cristo, escúcheme, y ya fue comido y está en nosotros. No estoy hablando de comer un pedacito de pan y un poquitico de jugo cada mes. Eso simplemente lo hace cualquier persona y lo puedes hacer tranquilo, pero se trata del verdadero pan de vida
que es la sabiduría, Cristo, el poder de Dios, dentro de ti a manera de pan, nutriendo tu realidad espiritual para que cada día crezcas en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto que el Señor nos permite compartir. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2, verso 7. Note lo que dice, mi amado. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, dice, oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. Ahora que les he explicado lo que dice en 1 Corintios 1:24, que la sabiduría de Dios es Cristo, nosotros ahora, si le colocamos a ese versículo, donde dice sabiduría, le colocamos Cristo. Miren lo que dice, mas hablamos Cristo de Dios en misterio. El Cristo que estuvo oculto en el corazón del Padre antes de los tiempos de los siglos, pero que el Padre lo predestinó para nuestra gloria. Wow. Por eso Jesús en su oración de Juan 17 dice, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. En otras palabras, necesitamos entender que cuando la gente opera en el ámbito de la insensatez, que vimos que es Adán, que es religión, todo lo opuesto a la sabiduría de Dios, entonces no se puede hablar de esta sabiduría entre esas personas, porque lo primero que van a decir es que estás loco. Y Pablo dice, sí, al hombre natural, que es ese mismo que estamos hablando en la insensatez, le parece locura la sabiduría de Dios. Pero a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Amados, entonces, usted y yo tenemos que entender que el poder de la sabiduría de Dios es para que el incremento del carácter de Cristo en nosotros sea una realidad. Amados, que venga el tiempo en que los hijos de Dios sea gente que aunque los ofendan, se mantengan firmes, inofendibles frente a los asuntos de la vida. Que puedan discernir qué situaciones les conviene y qué no les conviene. Que podamos evitar, mire, ¿por qué vivir constantemente en problemas y en situaciones cuando si la sabiduría de Dios nos habita, podemos determinar por el Espíritu qué cosas no nos conviene y no andaríamos metidos en problemas y en pleitos y en situaciones de las cuales después estamos ahogados? Porque por la sabiduría de Dios somos edificados, somos establecidos en la perfección del Padre. Entonces, ya vimos ese paralelo de la sabiduría y la religión. Y aquí quiero hacer dos preguntas para terminar en esta mañana. Número uno, si todavía estás pensando, escúcheme bien, como el mundo piensa, debes volver a la sabiduría de Dios. Si todavía estás pensando como el mundo piensa, debes volver a la sabiduría de Dios. Me gusta mucho el capítulo 9, creo que es al final. Hay unos preceptos que la sabiduría está diciendo, pero me gusta mucho porque la sabiduría está llamando. Por ejemplo, dice, ven acá, venid, comed, bebed, dejad, vivid y andad. Interesante, ¿verdad? Ven acá, dice la sabiduría, venid, comed, bebed, dejad, vivid y andad. Wow, porque muchos no pueden andar en Cristo, porque en vez de comer el pan de vida, están comiendo el pan añejo que no tiene sentido, orando lo que ya Dios les dio, pidiendo lo que Dios ya les dio, cantando que baje la presencia cuando ya habita en ellos. Y cuando salen del servicio, siguen odiando a las personas. Por eso la sabiduría hoy dice, venid, comed, bebed, dejad, vivid y andad. Entonces la primera pregunta es, si todavía piensas como piensa el mundo, necesitas venir, comer, beber, dejar y andar. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu reacción frente a las circunstancias que se presentan en tu vida cotidiana? Porque de acuerdo a tu reacción determinarás qué grado de entendimiento de la sabiduría de Dios, que es Cristo, está creciendo en ti, ¿verdad?
¿Qué grado de entendimiento de la sabiduría de Dios está creciendo en ti? ¿Cómo respondes a las ofensas? ¿Cómo respondes a las situaciones imprevistas de la vida? ¿Cómo respondes a lo que puede ocurrir en tu casa, a una enfermedad, a cualquier situación? Porque de acuerdo al entendimiento de la sabiduría de Dios, será nuestro nivel de vida. Si eres un perezoso, no está en ti la sabiduría de Dios activada como una realidad de vida. Puede estar en ti, pero allí apagada. Pero déjeme decirle, amado, que la iglesia de Dios opera en la sabiduría de Dios. Para los llamados de Dios, como dice Pablo, Cristo es el... ¿Quieres ver el poder de Dios? Cristo está en ti. ¿Quieres la sabiduría de Dios? Cristo está en ti. Los judíos querían señales, ver el poder de Dios, pero fuera de ellos. Los griegos querían ver sabiduría, pero humana y de las tinieblas. Pero los llamados, usted es un llamado de Dios, recuérdelo, un escogido por Dios. Cristo es el poder y es la sabiduría. Cristo es su paz, Cristo es todo. Amados, disfrutemos la vida de Dios, pero desde la perspectiva de la casa edificada por la sabiduría, de las 7 columnas labradas por la sabiduría, de la perfección de Dios. Recuerde, frente a situaciones adversas de la vida, recuerde que usted opera y vive y está establecido en la perfección de Cristo, para que desde allí no le haga caso a lo adámico, a la insensatez y a la religión, sino a la vida de Dios real, que se vea, no tanto por lo que decimos, sino por lo que se expresa en el carácter de un hijo de Dios. Bien, amados, espero que hoy la palabra haya sido para nosotros importante. Muchos han escrito acá varias cosas. Bueno, no vamos a leer todo, pero voy a leer unos comentarios. Comencemos leyendo aquí el comentario de la hermana Ismelda Galeano. Saludos, Ismelda. Dice, el carácter de Dios debe gobernar nuestras vidas. Muy bien, Imelda. La hermana Yurley Urrego dice, si el carácter de Dios gobierna mi vida es porque la sabiduría de Dios está en mi corazón. David Betancur, amigo, dice, la sabiduría edifica, labra a través del entendimiento. Dice también Liliana Isabel, la ignorancia no nos lleva a nada, pero la sabiduría de Cristo nos edifica, nos hace crecer en esta realidad en Cristo Jesús. Jorge Duarte dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Amén. Y todo cuanto se pueda desear no es comparable con ella. Bendito Dios. Amén. Yo, la sabiduría dice, habito con la cordura. Amén, hermano Jorge. Así es. Pastor Juan Valdés, Cristo es el vino nuevo y el pan vivo que da vida a los hombres. Muy bien. Saludamos a todos los que han estado allí comentando y han estado también allí viendo esta transmisión, amados. Vamos a orar para que podamos vivir en esa sabiduría. Recuerde que hay un punto central. La sabiduría transforma el carácter, te hace crecer en el carácter de Cristo, te edifica como casa de Dios, labra las columnas, la perfección de Dios, y puedes disfrutar del vino nuevo, que es el mismo Cristo, y del pan de vida, que es Cristo. Oremos en esta mañana y sepa, todo problema se puede resolver desde esta plataforma del Cristo, sabiduría de Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana. Señor, por permitirnos hoy compartir la palabra. Señor, oramos para que nosotros podamos entender que fuimos librados de la potestad de las tinieblas, de la ignorancia, de la tradición, de la vida adámica, de la vida de pecado, y fuimos posicionados en el reino del amado Hijo, donde operamos desde la sabiduría de Dios, que es Cristo. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado, Señor. Oro para que cada familia que ha estado hoy oyendo esta palabra, Señor, de esta palabra, sea una semilla, Señor, en cada corazón, haciendo la obra por la cual fue enviada, Señor. Gracias por la congregación, por Centro Integral Vida y Luz. Gracias por cada uno de los que están en otro lugar viendo esta palabra, la verán, Señor. Que tu palabra pueda correr y ser glorificada, Señor. Que tu palabra produzca esa vida en cada corazón y que dejemos de ser simples